Bloque 1. Introducción. ¿Alguna vez has sentido que justo cuando más necesitas respuestas, la vida te lanza obstáculos que parecen insuperables? ¿Has experimentado el peso de ser señalado o rechazado de manera inexplicable, como si hubiera una fuerza invisible que conspira en tu contra? Y si te dijera que las persecuciones que vives hoy tienen un propósito más profundo, uno que, lejos de destruirte, podría llevarte a una dimensión espiritual que pocos llegan a conocer. Tal vez te preguntas, ¿en qué me ayuda a conocer este secreto? ¿Cómo algo tan doloroso puede transformarse en una fuerza que renueve mi fe y mi corazón? Precisamente, eso es lo que el Espíritu Santo quiere revelarte hoy, un poder oculto, capaz de cambiar por completo tu percepción de las pruebas, iluminando cada rincón de tu vida y ofreciéndote esperanza en medio de los momentos oscuros. Imagina por un momento que todas esas dificultades, esos comentarios hirientes y esas puertas que se cierran aparentemente sin motivo, forman parte de un mosaico divino, un enigma en el que Dios mismo prepara tu carácter para algo mayor. En este video, exploraremos juntos la razón por la cual ocurren las persecuciones y de qué forma la Escritura nos muestra ejemplos contundentes de personas que superaron todo tipo de adversidades. A veces creemos que Dios nos ha abandonado cuando el camino se llena de espinas, pero ¿qué pasaría si fuera justo lo contrario? Tal vez estás más cerca de un gran propósito de lo que jamás imaginaste. En los próximos minutos, te guiaré a través de un viaje espiritual y bíblico en el que descubriremos cómo afrontar y comprender las persecuciones desde la perspectiva del reino de Dios. Hablaremos de lo que pocos conocen, ese secreto que puede fortalecer tu fe, restaurar relaciones rotas y hasta brindarte la paz interior que tanto anhelas. Ten la seguridad de que, si Dios te ha traído hasta aquí, es porque hay una palabra específica para tu vida y posiblemente una respuesta a esas inquietudes que llevas cargando desde hace tanto tiempo. La persecución, en muchos casos, no es otra cosa que un catalizador para que tu fe brille con más intensidad. Te sorprenderá cómo la Biblia está repleta de historias de hombres y mujeres que fueron perseguidos sin una razón evidente, pero que resultaron ser los elegidos para grandes planes. Abramos entonces nuestro entendimiento y nuestro corazón, porque el Espíritu Santo desea impartir revelación fresca a tu vida en este mismo instante. Antes de continuar con este estudio, quiero invitarte a ser protagonista y no un simple espectador. Comparte en los comentarios la frase «Paz en Cristo», porque al hacerlo, proclamas tu compromiso y tu deseo de participar activamente en la difusión de la palabra de Dios. Esto no es un ritual vacío, sino un acto de fe que demuestra tu anhelo de recibir y compartir las bendiciones del Señor. Además, regálale un me gusta a este video. Al hacerlo, obligarás a YouTube a mostrar este mensaje a más personas que necesitan escuchar sobre el poder redentor de Dios. Felicidades por ser parte de esta comunidad. Tu fe y tu participación marcan la diferencia. Cuando te suscribes y apoyas este tipo de contenido, ayudas a que muchos hermanos que no cuentan con una iglesia cercana o que viven situaciones complicadas puedan encontrar un mensaje de esperanza y consuelo. Cada vez que alguien comenta paz en Cristo al inicio de estos estudios, refuerza la unidad espiritual que estamos forjando aquí. Es como una gran antorcha encendida que cada uno sostiene para iluminar el camino de otros. Quiero recordarte algo muy importante. La penúltima enseñanza de este estudio podría ser la llave que desbloquee una bendición específica en tu vida. Por eso, te animo a quedarte hasta el final, pues lo que estás a punto de recibir tiene el potencial de transformar tu realidad. Toma tu Biblia, prepara tu corazón y mantente atento,
porque lo que viene a continuación puede cambiar tu perspectiva acerca de las persecuciones y, sobre todo, puede acercarte más a la presencia de Dios. Ahora sí, vamos a comenzar con el estudio. Te prometo que en cada tópico que abordemos, el Espíritu de Dios hablará directo a tu corazón, mostrándote cómo enfrentar el rechazo, la incomprensión y las pruebas diarias con una fe inquebrantable. Acompáñame en este viaje de descubrimiento y verás que tus desafíos no son el final, sino el principio de algo extraordinario. Elías y la persecución de la reina Jezabel. La historia de Elías, el gran profeta de Dios, nos transporta a un momento crucial en el que la fe y la valentía se ponen a prueba de manera extrema. Si en el bloque anterior vimos cómo David fue perseguido por el rey Saúl, ahora continuaremos nuestro viaje a través de las Escrituras para ver a otro siervo de Dios enfrentando una de las pruebas más aterradoras de su tiempo. Tras la gran victoria de Elías sobre los profetas de Baal en el Monte Carmelo, la reina Jezabel jura acabar con su vida, desatando una persecución implacable que conduce al profeta a un estado de temor y desaliento. Esta historia, registrada principalmente en 1 Reyes 18 y 19, nos muestra cómo incluso un hombre de fe sólida puede sentirse abrumado por las amenazas de muerte y la oposición feroz. Cuando leemos sobre Elías, solemos imaginarnos la imagen de un profeta poderoso capaz de orar para que no lloviera durante 3 años y medio y de retar a 450 profetas de Baal en un solo día. Sin embargo, después de que el fuego de Dios descendió en el Carmelo y consumió el holocausto, Elías recibe un mensaje de la reina Jezabel que lo llena de terror. Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas no he hecho yo con tu vida como la de uno de ellos. 1 Reyes 19:2. Ante tal amenaza, el profeta, que había demostrado tanta fortaleza, se sumerge repentinamente en la angustia y huye al desierto. ¿Te sientes identificado con este contraste? A veces, después de experimentar un triunfo espiritual o un momento de gracia extraordinaria, viene un golpe que nos saca de balance y nos hace dudar. La persecución no siempre llega cuando estamos débiles. Muchas veces, el ataque espiritual arriba después de los mayores logros. Elías, quien literalmente acababa de ser instrumento de un gran milagro, experimentó de pronto un miedo paralizante. De la misma forma, muchos creyentes viven momentos de victoria en sus ministerios o en su relación con Dios, y justo cuando se sienten más fuertes, surge una voz intimidante que pretende robarles la esperanza y la fe. Observemos cómo se desarrollan los acontecimientos y qué lecciones podemos extraer. A. El terror se instala en el corazón cuando perdemos la perspectiva de la soberanía de Dios. Elías, al escuchar la amenaza de Jezabel, permitió que el miedo ocupara el lugar de la confianza plena que antes había depositado en Dios. Olvidó por un momento que de la misma manera que el Señor había respondido con fuego para desenmascarar la idolatría, también tenía poder para guardarlo de cualquier represalia. En nuestras vidas, cuando la persecución se intensifica o las malas noticias se multiplican, el temor puede abrirse camino. Tal como le ocurrió a Elías, esa sensación de vulnerabilidad distorsiona nuestra visión y nos impide ver que Dios sigue siendo más grande que cualquier dificultad. B. El agotamiento físico y emocional nos hace más susceptibles al desaliento. La Biblia muestra a Elías corriendo por el desierto, completamente agotado, al punto de desear la muerte. En 1 Reyes 19:4, él exclama: «Basta ya, oh Jehová, quítame la vida». No siempre le prestamos atención, pero los factores físicos y emocionales influyen en nuestra respuesta ante la persecución. Un corazón saturado de tensiones, insomnio
y ansiedad podría llevarnos a conclusiones erróneas sobre el plan divino. De ahí la importancia de comprender que somos seres integrales. Lo espiritual, lo emocional y lo físico están interconectados. En tiempos de persecución, cuida tu salud, descansa y busca momentos de intimidad con el Señor para que tu energía se renueve. C. El consuelo de Dios llega de formas inesperadas. En medio de su mayor angustia, Elías se refugia en una cueva, con la esperanza de encontrar, tal vez, algún alivio. Allí, en medio de su soledad, Dios se manifiesta. Primero, se desata un poderoso viento, luego un terremoto y posteriormente un fuego. Sin embargo, Dios no estaba en esas manifestaciones estruendosas, sino en un silbo apacible y delicado. 1 Reyes 19:12. Con esto, aprendemos que ante la persecución y el caos, el Señor muchas veces se revela a través de un susurro suave, una palabra de aliento o un momento íntimo de quietud en el que nuestro espíritu puede escuchar su voz. Quizá en tu vida has esperado que Dios irrumpa con señales extraordinarias. No obstante, Él puede estar hablando en el susurro de la madrugada, en un texto bíblico que lees por la mañana o en el consejo de un hermano en la fe. D. Dios fortalece y reasigna tu propósito en medio de la persecución. Tras ese encuentro espiritual, el Señor da instrucciones claras a Elías. Le indica que debe ungir a nuevos reyes y también a su sucesor, Eliseo. 1 Reyes 19, 15, 17. Es notable que, lejos de dejar que Elías se retire en su depresión, Dios lo reacondiciona para una misión mayor. Esto nos enseña que la persecución no es el final de nuestro llamado, sino que puede ser el puente hacia una nueva etapa de ministerio o servicio. Si hoy te encuentras perseguido o desanimado, mantente atento. Puede que Dios te esté preparando para algo más grande de lo que imaginas. Quizá haya una nueva ruta, un nuevo grupo de personas a las que impactar, o un ministerio que requiera tu experiencia y tu testimonio de vida. Nunca estás solo, aunque creas que lo estás. Parte de la depresión de Elías surgió al creer que era el único fiel en todo Israel. Sin embargo, Dios le aclara que hay 7,000 personas que no han doblado su rodilla ante Baal. 1 Reyes 19:18. Muchas veces, cuando somos perseguidos, pensamos que somos los únicos que mantenemos la convicción y la integridad. Sin embargo, Dios siempre se reserva un remanente fiel. Esto es un recordatorio poderoso. No estamos solos. Hay miles de creyentes en el mundo que están orando, luchando y avanzando en la misma fe. Reconocerlo nos proporciona el ánimo necesario para perseverar. F. Llevar tu desesperación a Dios y no huir de Él. El profeta huyó de Jezabel, pero no huyó de la presencia de Dios. Aunque estaba asustado y deprimido, su corazón permaneció abierto a la guía del Señor. Quizá estás pasando por un momento donde te sientes perseguido, burlado o amenazado. En esas circunstancias, la tentación es aislarnos totalmente, creyendo que nadie nos puede comprender. Sin embargo, el mejor lugar al que podemos correr es a los pies del Padre. Deja que Él sea quien consuele tu alma y te proporcione la estrategia para superar la persecución. Aplicando la historia de Elías a tu vida, ¿has experimentado amenazas, señalamientos o calumnias que te han hecho pensar en rendirte? Tal vez, como Elías, te encuentras en el punto de decir, ya basta, Señor. Pero en medio de esas sensaciones hay un mensaje claro de parte del cielo. Dios sigue siendo fiel. Él no ha terminado contigo,
todavía hay tareas que realizar y propósitos que cumplir. Tómate un momento para recapitular tus victorias pasadas, recordar cada vez que Dios actuó a tu favor y traer a la memoria esos testimonios que demuestran su poder. Esa será tu ancla cuando las aguas de la persecución amenacen con hundirte. Dios no ignora tu dolor ni tu cansancio. Al contrario, te dice que te acerques a Él para que pueda reconfortarte, proveerte alimento espiritual y recobrar tus fuerzas para la siguiente etapa. Tal vez tu mayor victoria espiritual, como en el Carmelo de Elías, sea seguida por una amenaza que intente quitarte la paz. Pero si algo nos enseña este episodio bíblico es que Dios se especializa en levantar a los que han caído en el desaliento. En la quietud de su presencia, descubrirás una fuente inagotable de renovación y comprenderás que las palabras amenazantes de tus adversarios nunca tendrán más peso que la palabra viva y eficaz que el Señor pronuncia sobre ti. Así como ocurrió con Elías, tu llamado sigue intacto y tu destino está en las manos de Dios. Él no permitirá que las persecuciones te destruyan, sino que las usará para pulirte, encaminarte y hacerte más sensible a su voz. La clave está en no dejar que el temor sea el dueño de tu corazón. Elige depositar tu confianza en aquel que abre caminos en medio del desierto, que manda a los cuervos para alimentar a su profeta y que con un susurro suave te puede devolver el ánimo que creías perdido. 3. Daniel en el foso de los leones. La vida de Daniel es una de las más fascinantes dentro de la narrativa bíblica. Desde su juventud fue llevado cautivo a Babilonia, lejos de su hogar, de su cultura y de todo lo que le resultaba familiar. Aún así, se mantuvo fiel a Dios, destacándose no solo por su sabiduría y habilidades, sino también por su integridad y su inquebrantable confianza en el Señor. Este capítulo de su historia, que se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 6, nos enseña que la persecución puede venir en momentos de prosperidad y a veces, aun cuando estemos haciendo las cosas bien. Acompáñame a descubrir cómo la experiencia de Daniel puede darte luz y fortaleza en tu propia situación de adversidad. Daniel gozaba del favor del rey Darío, quien había visto en él cualidades extraordinarias. Sin embargo, cuanto mayor era su reconocimiento, más crecía la envidia de algunos altos funcionarios y sátrapas. Estas personas, movidas por celos y temores, buscaron la manera de acusar a Daniel para destruirlo. ¿Te suena familiar? En ocasiones, cuando tu testimonio cristiano brilla en el trabajo, en la familia o en la comunidad, surgen quienes, en lugar de alegrarse, buscan un motivo para desestabilizarte o desacreditarte. Para lograr su propósito, estos hombres aprovecharon el punto más fuerte y admirable de Daniel, su devoción a Dios. Tramaron un edicto que prohibía orar a cualquier otro dios o persona distinta del rey Darío, bajo pena de muerte en el foso de los leones. El rey, sin captar la artimaña, firmó esa ley irrevocable. Con todo, Daniel no dejó de orar al Dios de Israel ni siquiera por un instante. 3 veces al día se arrodillaba, abría sus ventanas hacia Jerusalén y elevaba su plegaria, tal como lo había hecho desde siempre. ¿No es paradójico que la misma disciplina espiritual que acercaba a Daniel al corazón de Dios fuera la causa de su persecución? Muchas veces en la actualidad, quienes se mantienen firmes en la fe, que oran y buscan agradar a Dios, se convierten en blanco de críticas y burlas. En tu entorno, quizá hayas visto cómo la gente cuestiona tus convicciones, juzga tus principios, cristianos, o incluso llega a hostigarte por no ceder a prácticas que consideras contrarias a los valores bíblicos. Pero al igual que Daniel,
La fidelidad a Dios no debe condicionarse por las amenazas. Como consecuencia de su firmeza, Daniel fue arrojado al foso de los leones. En ese momento, ante la mirada del rey y de todos los que esperaban su muerte, lo imposible se convirtió en realidad. Dios cerró la boca de los leones. La Escritura dice que el rey Darío pasó la noche en vela, angustiado, y al amanecer corrió para ver si Daniel seguía con vida. Descubrió, para su asombro, que el Dios de Daniel había obrado un milagro. Ahora, ¿qué nos enseña este relato sobre la persecución y cómo aplicarlo a nuestra vida? A. El favor de Dios atrae oposición, pero también protección. A veces creemos que si andamos bien delante de Dios, todos a nuestro alrededor tendrán buena disposición hacia nosotros. Sin embargo, la realidad es que no todos celebran tu crecimiento espiritual. La historia de Daniel nos recuerda que, a la par de recibir el favor divino, también podemos enfrentar conspiraciones humanas. Mas en medio de esa tensión, Dios está presente para respaldarte. Si sientes que la presión de la envidia, la calumnia o el rechazo pesa sobre ti, confía en que el mismo Dios que veló por Daniel en el foso de los leones está contigo hoy. B. La oración constante es clave en tiempos de persecución. Daniel no dejó de orar, aunque sabía que su vida estaba en juego. Su comunión con el Señor era tan fuerte que nada lo detendría. En nuestras vidas, la tentación cuando aparece la persecución es replegarnos, dejar de buscar a Dios o ceder a la presión del ambiente. Pero es precisamente en esos momentos críticos cuando más debemos intensificar nuestra búsqueda. La oración no es solo un hábito religioso, es tu conexión vital con el Creador. Es la línea directa que renueva tus fuerzas y te recordará quién eres en Cristo. C. La integridad es más fuerte que cualquier ley humana. Uno de los rasgos más admirables de Daniel es su rectitud. Incluso sus enemigos reconocían que no encontrarían falta en él. ¿Puede decirse algo similar de nosotros? La integridad abre puertas, gana el respeto de los justos y, sobre todo, agrada a Dios. Aun cuando la sociedad dicte reglas contrarias a los valores de la Escritura, la fidelidad al Señor debe ser prioridad. Tu coherencia de vida puede ser la razón por la que muchos te critican, pero también puede ser la razón por la que otros sean impactados por el testimonio de Cristo en ti. D. La intervención divina se hace más evidente en medio de las crisis. El foso de los leones fue el escenario perfecto para que el poder de Dios se revelara de manera sobrenatural. Ninguno de nosotros desea situaciones angustiosas, pero es precisamente en ellas donde Dios muestra su gloria con mayor contundencia. Quizá hoy te sientas atrapado en un foso que amenaza con devorarte, ya sea un problema legal, un conflicto familiar, una enfermedad, una deuda o el desprecio de quienes te rodean. Recuerda que el Señor no solo puede cerrar bocas de leones, sino también hacer posible lo imposible. Permite que tu fe se fortalezca al contemplar cómo tu Padre Celestial obra a tu favor. E. Tu liberación puede transformar los corazones de quienes te observan. El desenlace de esta historia es impactante. El rey Darío se asombra de la protección divina sobre Daniel y proclama un decreto que honra al Dios vivo. Esto sucedió porque alguien se mantuvo firme, orando, confiando y actuando rectamente. Del mismo modo, cuando te mantienes fiel en medio de persecuciones, Dios puede usar tu testimonio para tocar corazones endurecidos y cambiar actitudes hostiles. A veces, el propósito de tu prueba no solo es tu crecimiento, sino la salvación y transformación de quienes presencian tu historia. F. La justicia de Dios prevalece. Tras el rescate milagroso de Daniel, aquellos que tramaron su caída
cosecharon las consecuencias de su propia maldad. Esto no nos alegra desde una perspectiva carnal, pero nos recuerda un principio inevitable: Dios es justo. Cada vez que alguien se levante contra ti con mentiras y manipulaciones, ten presente que tarde o temprano la justicia divina saldrá a la luz. Tu tarea es mantener un corazón puro, sin rencor, y permitir que sea el Señor quien defienda tu causa. En resumen, la experiencia de Daniel nos enseña que la persecución, por dura que sea, puede transformarse en la antesala de un gran testimonio de fe. Cuando permanezcas firme ante cualquier situación que atente contra tu relación con Dios, estarás dando pasos para ver su poder obrar en dimensiones que quizás nunca antes hayas experimentado. Y cuando todo termine, no solo saldrás librado, sino que glorificarás el nombre de aquel que es capaz de sellar bocas de leones, de llevar consuelo al corazón afligido y de hacerte más que vencedor. Si sientes que, como Daniel, te están lanzando a un foso a causa de tu fidelidad, no temas. Recuerda que Dios no abandona a sus hijos. En el silencio de la noche oscura y llena de amenazas, sus ángeles acampan alrededor de ti. Y cuando llegue el alba, podrás alzar la voz para declarar que a pesar de las pruebas, el Señor sigue siendo el mismo, fiel, poderoso y digno de toda nuestra alabanza. 4. José, de la persecución familiar a la posición de honra. La historia de José, narrada en el libro de Génesis, capítulos 37 al 50, es uno de los relatos más conmovedores y detallados sobre la soberanía de Dios en medio de la persecución. Al enlazar con nuestro bloque anterior, donde vimos cómo Daniel experimentó la protección divina al ser lanzado al foso de los leones, ahora contemplamos un caso en el que la persecución comienza desde el seno de la familia y culmina con un propósito de salvación para todo un pueblo. Si en algún momento has sentido que las personas más cercanas a ti se vuelven en tu contra, la experiencia de José resonará de manera especial en tu corazón, mostrándote que, aún en esas situaciones aparentemente injustas y dolorosas, el plan de Dios sigue firme y activo. Un sueño que desata celos y envidias. José era uno de los hijos de Jacob, también llamado Israel. Desde muy joven fue objeto del amor y la preferencia de su padre. Quizás, para la mentalidad de sus hermanos, esto ya generaba una tensión latente, pero la chispa que encendió la llama de la hostilidad fue el don de los sueños que Dios le concedió a José. Él soñó que un día se elevaría por encima de toda su familia y que sus hermanos e incluso sus padres se inclinarían ante él. Génesis 37, 5-10. Las Escrituras relatan que estos sueños provocaron en sus hermanos un profundo resentimiento. No pudieron ver más allá de lo que consideraban arrogancia. No entendieron que era una revelación divina que involucraba el futuro de su nación. Del mismo modo, hoy en día, es posible que algunas personas en tu círculo más cercano reaccionen con suspicacia cuando compartes tus visiones o llamados ministeriales. En ocasiones, la persecución nace de los celos o de la incapacidad de los demás de percibir los planes de Dios para tu vida. La traición y la venta de José. El doloroso capítulo en el que los hermanos de José deciden venderlo como esclavo a unos mercaderes ismaelitas. Génesis 37, 26, 28, nos muestra cuán cruel puede volverse el ser humano cuando la envidia se apodera de su corazón. Imagina por un instante la confusión de José. Pasa de ser el hijo apreciado por su padre a estar encadenado camino a Egipto, sin hogar, sin libertad y sin una explicación clara de por qué le ocurría semejante desgracia. En la vida real, muchos creyentes también atraviesan momentos en que sienten traición por parte de quienes deberían apoyarlos. Quizá tus sueños, tu vocación o tu integridad han molestado a alguien cercano. Sin embargo,
Así como Dios no soltó la mano de Daniel en el foso de los leones, tampoco se apartó de José. En medio del sufrimiento y de la aparente derrota, el Señor estaba tejiendo un propósito más grande de lo que cualquiera podría imaginar. La prueba de la casa de Potifar. Ya en Egipto, José fue adquirido como esclavo por Potifar, un oficial importante del faraón. Génesis 39. Allí, la Biblia especifica que Dios estaba con él y todo lo que José hacía prosperaba. Este favor divino hizo que Potifar lo pusiera a cargo de toda su casa y sus bienes. Pero no olvidemos que, en ocasiones, la bendición visible y el testimonio intachable pueden provocar persecución adicional. La esposa de Potifar, al ver la rectitud y el atractivo de José, quiso seducirlo. Ante su rechazo, lo acusó injustamente de querer abusar de ella, consiguiendo que Potifar lo echara en la cárcel. Génesis 39, 7-20. Se trataba de otra prueba y otro tipo de persecución: la falsa acusación, la calumnia que encierra a una persona inocente. Si tú has enfrentado situaciones en las que te han señalado por algo que no hiciste, entenderás la frustración, la impotencia y el dolor que aquejaron a José en ese momento. La fidelidad de Dios en la cárcel, incluso en prisión, el favor de Dios continuó acompañándolo. El jefe de la cárcel vio en José una conducta irreprochable y una sabiduría fuera de lo común, por lo que lo colocó al cuidado de todos los demás presos. Génesis 39, 21-23. Podemos notar un patrón en la vida de José. Donde sea que lo pusieran, a pesar de la adversidad, él florecía. Y es que el carácter forjado en los momentos de mayor persecución puede reflejar con nitidez la gloria de Dios. Tal vez tú también te encuentres en una cárcel simbólica, una situación restrictiva, agobiante, pero en medio de ella Dios puede permitir que tus dones y tu testimonio resplandezcan. Nunca subestimes la mano del Señor cuando estés en el valle de la aflicción. Ahí es, precisamente, donde Él se especializa en obrar milagros de transformación. La puerta a la bendición. Interpretar los sueños del faraón. La historia da un giro dramático cuando José, por revelación divina, interpreta los sueños del faraón. Génesis 41. 7 años de abundancia, seguidos de 7 años de hambruna. Ese fue el mensaje que el sueño transmitía. El discernimiento de José, sumado a su habilidad administrativa, lo llevó a ser nombrado gobernador de Egipto, la segunda persona con más autoridad en toda la nación. Observemos algo crucial. José había utilizado su don de interpretar sueños desde joven. Y eso fue lo que encendió el fuego de la persecución en su propia casa. Sin embargo, ese mismo don, pulido por la prueba, se convirtió en la llave que lo sacó de la cárcel y lo elevó a una posición de honra. Quizá aquello que ha despertado críticas y oposición en tu entorno sea, de hecho, la herramienta divina que Dios usará para abrir puertas que nadie podrá cerrar. A veces, la persecución es la antesala de tu promoción espiritual, ministerial o incluso profesional. El reencuentro con sus hermanos y el propósito de Dios. Pasados los años, llegó la gran hambruna en toda la región, y los hermanos de José viajaron a Egipto en busca de alimento. Se produce un reencuentro emocionante y al mismo tiempo lleno de tensión. Ellos jamás imaginaron que aquel joven al que vendieron como esclavo se habría convertido en el gobernador que controlaba los almacenes de grano. Cuando José finalmente se da a conocer, les dice una de las frases más poderosas de toda la historia bíblica: «No os entristezcáis, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros». Génesis 45:5. Esta declaración encapsula el plan soberano del Señor.
Lo que los hermanos de José hicieron con malas intenciones, Dios lo transformó en un instrumento de salvación para naciones enteras. Lecciones para nuestra vida. La persecución puede iniciarse en tu propio hogar. A veces, el rechazo o la oposición no vienen de extraños, sino de los más cercanos. Sin embargo, el amor y la fidelidad de Dios pueden sostenerte incluso cuando tu familia o tu círculo íntimo no te entiende. La mano de Dios nunca te abandona. En la cisterna, en la casa de Potifar, en la cárcel o en el palacio, el Señor estuvo con José todo el tiempo. De la misma manera, sin importar la etapa que estés viviendo, Dios está presente y sigue teniendo el control. Cada paso de dolor puede refinar tu carácter. José creció en sabiduría y aprendió la administración y la humildad en medio de escenarios hostiles. Con cada golpe, su resiliencia se fortalecía, preparándolo para la gran responsabilidad que tendría después. Tu testimonio puede salvar muchas vidas. No sabemos cuántas personas alrededor están observando tu respuesta ante la persecución. Tal vez sea tu entereza y dependencia de Dios lo que inspire a otros a buscar al Creador y a encontrar esperanza en medio de su propia crisis. El final de la historia pertenece a Dios. Cuando sientas que todo está perdido, recuerda que tu historia aún no termina. Dios tiene la última palabra y su palabra es buena, agradable y perfecta para quienes confían en Él. Conectando con la experiencia de Daniel. Tanto José como Daniel ilustran que la persecución no distingue rangos ni lugares. Uno fue lanzado a un foso de leones por rehusar dejar de orar. El otro fue vendido como esclavo por sus hermanos y luego encarcelado injustamente. Sin embargo, en ambos casos, la mano poderosa de Dios intervino de manera providencial. Ambos se convirtieron en líderes reconocidos por su integridad y sabiduría, honrando el nombre del Señor incluso en naciones extranjeras. Si en este momento experimentas un rechazo tan doloroso como el de José, recuerda que la persecución no es el final. Puede ser el proceso que Dios está usando para forjar tu carácter, desatar tus dones ocultos y abrirte puertas que hoy ni siquiera imaginas. En medio de cada traición, acusación o tiempo de soledad, el Señor permanece fiel, preparando el escenario para una bendición mayor que la que pudieras haber concebido por tus propias fuerzas. Al igual que José, puede que hoy no entiendas por qué tus sueños, talentos o llamados generan reacciones tan adversas a tu alrededor. Pero si mantienes tu corazón alineado con el propósito divino, llegará el día en que comprenderás que cada paso, incluso aquellos más dolorosos, formaron parte de un plan perfecto. Y tal como José afirmó a sus hermanos, lo que otros pensaron para mal, Dios lo transformará para bien, para que muchas vidas sean bendecidas por medio de tu testimonio y tu fidelidad. 5. Esteban, la valentía hasta el último aliento. Hechos 6:7. Enlazando con la historia de José, donde vimos cómo el dolor y la traición familiar se transformaron en una plataforma para un plan divino mucho más grande. Ahora avanzamos hasta el Nuevo Testamento para contemplar la vida de un hombre que ejemplifica la valentía inquebrantable de los primeros creyentes frente a la persecución. Su nombre es Esteban, un discípulo lleno del Espíritu Santo que se convirtió en el primer mártir de la iglesia primitiva. A través de su historia aprenderemos que la oposición no siempre se manifiesta de forma gradual. A veces estalla con furor y puede exigir nuestra máxima entrega. Sin embargo, también veremos cómo el amor de Dios sostiene y fortalece hasta en los escenarios más adversos, transformando un aparente final en un poderoso testimonio que sigue inspirando a la iglesia a lo largo de los siglos. La iglesia primitiva y la necesidad de servidores fieles.
Después de la resurrección de Cristo, la comunidad de creyentes se multiplicó rápidamente en Jerusalén. Con el crecimiento, surgieron nuevas necesidades en cuanto a la atención y el servicio a los más vulnerables, especialmente a las viudas. Para solventar este desafío, los apóstoles buscaron a hombres llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, Hechos 6:3, que pudieran dedicarse a estas labores, mientras ellos continuaban con la predicación de la palabra y la oración. Fue en este contexto que aparece Esteban, descrito como un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Desde el inicio, su testimonio era tan firme y su carácter tan ejemplar que no solo atendía las necesidades materiales de la gente, sino que también daba testimonio de Cristo con poder y gracia. Si recordamos la forma en que José prosperaba dondequiera que iba, veremos un paralelo. Dios coloca a personas con un corazón dispuesto y, a su debido tiempo, las eleva a posiciones de influencia para bendecir a otros. Esteban se erguía como un faro de luz, un hombre que, lejos de buscar honores personales, se dedicaba a servir y glorificar al Señor en todo lo que hacía. El surgimiento de la oposición, el testimonio de Esteban, pronto despertó la atención de grupos religiosos que se oponían al mensaje de Jesús. Hechos 6:9 menciona a la llamada Sinagoga de los Libertos, integrada por judíos de distintas regiones, Cirene, Alejandría y Asia, quienes no podían refutar la sabiduría con la que Esteban hablaba. Incapaces de contrarrestar la verdad con argumentos bíblicos, recurrieron a la estrategia tristemente habitual en tiempos de persecución: el engaño y la falsedad. Estos hombres sobornaron a algunos para que acusaran a Esteban de pronunciar blasfemias contra Moisés y contra Dios. Así, lograron levantar al pueblo, a los ancianos y a los escribas en su contra. Lo llevaron delante del concilio, el tribunal religioso más importante de la época, con el fin de silenciar su testimonio. Esta táctica no dista mucho de lo que ocurre hoy cuando la gente se ve amenazada por la luz de la verdad. Se generan rumores, se difunden mentiras y se acorrala a los hijos de Dios para que renuncien a su llamado. El rostro de un ángel, en el punto álgido de la acusación, cuando todo parecía volverse confuso para cualquiera que intentara defenderse, la Escritura describe una escena sobrecogedora. Todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar la vista en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Hechos 6:15. ¿Qué significaba esto? Significaba que, a pesar de estar rodeado de hostilidad y falsedad, Esteban reflejaba la paz, la certeza y la presencia de Dios. No exhibió un semblante de ira o pánico, sino la calma sobrenatural que solo el Espíritu Santo puede impartir. En nuestras pruebas y persecuciones, ¿cuál es el reflejo de nuestro rostro? ¿Transmite la serenidad que proviene de confiar en Dios o muestra el temor que nuestra carne experimenta cuando nos sentimos atacados? Esteban nos reta a depender plenamente del Espíritu en momentos de presión, permitiendo que la gloria de Dios sea más notoria que nuestras propias emociones. La defensa de Esteban, un recorrido por la historia sagrada llevado ante el concilio. Esteban tuvo la oportunidad de defenderse. En vez de usar la lógica humana para limpiar su nombre, comenzó a recorrer la historia de Israel de manera magistral. Hechos 7. Desde la vocación de Abraham y el pacto de la circuncisión, pasando por la historia de José y la esclavitud en Egipto, continuó con Moisés y la liberación del pueblo, hasta llegar a los profetas. Con este resumen, Esteban no solo demostraba su profundo conocimiento de la ley y los profetas, sino también la continuidad del plan redentor de Dios, culminado en Jesús. Este recuento histórico tenía un propósito:
mostrar que los antepasados de Israel habían resistido una y otra vez la voz de Dios. Del mismo modo en que en el pasado persiguieron a Moisés y mataron a los profetas, ahora esa generación se resistía al Mesías y rechazaba a quienes proclamaban la salvación en su nombre. Lejos de suavizar su mensaje por temor al castigo, Esteban fue directo y contundente, denunciando la dureza de corazón de sus oyentes. El clímax de la persecución, el martirio de Esteban. Las palabras de Esteban fueron tan incisivas que los miembros del concilio se enfurecieron hasta el punto de rechinar los dientes. Hechos 7:54. Fue entonces que Esteban alzó la mirada y declaró que veía los cielos abiertos y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Vete 55-56. Ese testimonio desató la furia total de sus agresores, quienes lo sacaron de la ciudad y procedieron a apedrearlo hasta causarle la muerte. En ese momento crítico, Esteban pronunció dos frases que revelan la profundidad de su fe y su semejanza con Cristo. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Pi 59. Y Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Pi 60. Estas palabras recuerdan poderosamente las que Jesús pronunció en la cruz. Incluso en la hora más oscura, Esteban mantuvo su corazón lleno de compasión y misericordia hacia quienes lo asesinaban. Así, ofreció su vida como una ofrenda de obediencia y amor, sellando con su sangre el testimonio de la verdad del Evangelio. Lecciones para el creyente de hoy. La llenura del Espíritu Santo produce valentía genuina. Esteban no se amedrentó ante las amenazas ni las falsas acusaciones. Su firmeza no se basaba en la fuerza humana, sino en la convicción que el Espíritu Santo otorga. Ante situaciones de persecución, necesitamos depender más del Espíritu que de nuestra propia sabiduría o carisma. La verdad confronta, incluso hasta la muerte. El mensaje de la cruz no siempre será bien recibido. A veces, compartir el Evangelio, mantener principios bíblicos o denunciar lo que es contrario a la palabra puede desatar la ira de quienes se sienten expuestos. Esteban entendió que la obediencia a Dios era más valiosa que salvar su propia vida. El perdón en medio de la injusticia es una señal de madurez espiritual. Pocos actos son tan radicales como el de perdonar a quienes activamente nos están haciendo daño. Sin embargo, Esteban, lleno del Espíritu, clamó por el perdón de sus agresores, encarnando el amor de Cristo hasta el final. Para nosotros, este ejemplo es un desafío a mantener un corazón limpio, libre de amargura, sin importar la magnitud de las ofensas. La persecución puede detonar un avivamiento mayor. A raíz de la muerte de Esteban, comenzó una gran persecución en Jerusalén que obligó a muchos discípulos a esparcirse por Judea y Samaria. Hechos 8:1. Este aparente revés resultó en la expansión del Evangelio. Lo que el enemigo intenta usar para silenciar la voz de la iglesia, a menudo el Señor lo convierte en un catalizador que lleva la palabra a nuevos territorios y corazones. Dios recibe a sus hijos con gloria. En su último suspiro, Esteban vio los cielos abiertos y a Jesús esperándolo. Esto nos recuerda que no hay circunstancia terrenal capaz de empañar la realidad eterna. Cuando un hijo de Dios parte de este mundo, encuentra la recepción gloriosa de su Señor. Comprender esta verdad nos llena de valor para hacer frente a cualquier persecución, sabiendo que lo que nos espera es incomparablemente mejor. Romanos 8:18. Conexión con nuestras vivencias actuales. Quizá tú no enfrentes una amenaza de muerte por tu fe, pero sí puedes estar sintiendo la presión de un entorno hostil que ridiculiza tu relación con Dios o tus principios cristianos. Tal vez tus superiores te exijan mentir para obtener ventajas en el trabajo.
o tus compañeros te inciten a actividades que ofenden tus convicciones y al negarte te conviertas en objeto de burlas o desprecio. La historia de Esteban nos exhorta a no ceder y a mantenernos firmes, conscientes de que el mayor honor es vivir y si fuese preciso, morir por la verdad del Evangelio. Esteban no tuvo la oportunidad de disfrutar una larga carrera ministerial, ni pudo recorrer el mundo con su testimonio. Sin embargo, su valentía, su amor y su entrega dejaron una huella inmensa en la historia de la Iglesia. De manera similar, cada vez que tú decides permanecer fiel a Cristo en medio de la oposición, dejas un legado espiritual que impactará a quienes te rodean y siembra esperanza en generaciones futuras que se inspirarán en tu firmeza y tu fidelidad. La reacción divina ante la persecución. Mientras los hombres intentaban callar la voz de Esteban, Dios hablaba aún más fuerte. El derramamiento de la sangre de un justo nunca queda en vano. De hecho, en ese momento estaba presente un joven llamado Saulo, Hechos 7:58, quien más tarde sería transformado radicalmente por Jesús y se convertiría en el apóstol Pablo, un incansable predicador del Evangelio. ¿Te imaginas el impacto que debió tener en él aquel testimonio de Esteban? A veces, las personas que hoy conspiran contra nosotros podrían, en el futuro, ser instrumentos poderosos de Dios, si ven en nosotros una fe genuina que ni siquiera las peores circunstancias puedan quebrantar. Nuestra obediencia ahora puede ser la semilla que el Espíritu Santo use después para tocar el corazón de quienes hoy parecen inalcanzables. La historia de Esteban nos recuerda entonces que la persecución, por violenta que sea, jamás puede anular los propósitos divinos. Cada vez que un creyente se sostiene firme y refleja el rostro de Jesús en momentos de adversidad, la gloria de Dios se manifiesta de manera inequívoca, marcando el presente y el porvenir de la Iglesia con un sello de autenticidad. El apóstol Pablo, de perseguidor a perseguido. El testimonio de Saulo de Tarso, más conocido como el apóstol Pablo, es quizá uno de los relatos más impactantes en el Nuevo Testamento acerca de la transformación y la perseverancia en medio de la persecución. A diferencia de Esteban, quien entregó su vida ante las piedras de quienes no soportaban la verdad, Pablo comenzó siendo precisamente uno de esos agresores implacables que perseguían a la Iglesia. Pero el encuentro que tuvo con Cristo cambiaría su historia para siempre, convirtiéndolo en un mensajero incansable del Evangelio y a su vez en un blanco constante de hostigamiento y rechazo. De perseguidor a defensor de la fe. Antes de su conversión, la Escritura describe a Saulo como un fariseo celoso de las tradiciones judías, dispuesto a hacer cualquier cosa por preservar lo que él creía que era la verdadera interpretación de la ley. Hechos 8:1-3 y 9:1-2 presentan a un hombre lleno de furor contra los creyentes, pidiendo cartas a las autoridades religiosas para arrestar a quienes profesaran la fe en Jesús. Su fervor era tal que no solo aprobó la muerte de Esteban, sino que emprendió viajes para llevarse presos a hombres y mujeres que se habían unido al camino de Cristo. Este mismo Saulo, en el trayecto a Damasco, vivió una experiencia que transformó radicalmente su identidad. De repente, una luz del cielo lo envolvió y oyó la voz de Jesús preguntándole: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Hechos 9:4. Con estas palabras, el Señor derrumbó de un golpe las convicciones erróneas de un hombre sinceramente equivocado, despertando en él la conciencia de que había estado luchando contra Dios mismo. Tras su conversión, simbolizada por la ceguera temporal y la curación milagrosa que Ananías llevó a cabo, Pablo comprendió que el Cristo resucitado era el cumplimiento de toda la esperanza judía. Ahora,
El que antes azotaba a la iglesia comenzó a predicar de inmediato en las sinagogas, despertando asombro y sospecha en muchos. Ese cambio radical lo llevó, de forma casi instantánea, a ser víctima de las mismas persecuciones que él antes infligía a otros. Un ministerio marcado por la persecución. Una vez convertido y ya reconocido como Pablo, su ministerio estuvo lleno de desafíos constantes. A lo largo de Hechos y de sus propias epístolas, vemos que fue encarcelado, apedreado, golpeado con varas y azotado en múltiples ocasiones. 1 Corintios 11, 23, 25. Era perseguido en ciudades como Listra, Iconio, Antioquía de Pisidia, Éfeso y otras muchas en Asia Menor. En cada lugar al que iba para anunciar el Evangelio surgían opositores, líderes religiosos o gremios comerciales que se levantaban en su contra, llegando incluso a organizar revueltas para silenciarlo. Uno de los ejemplos más conmovedores está en Hechos 16, cuando Pablo y Silas fueron encarcelados en Filipos después de liberar a una joven de un espíritu de adivinación. Allí, en la prisión, con los pies asegurados en el cepo y tras haber sido azotados, no se rindieron. Por el contrario, se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios en la medianoche. Hechos 16:25. En medio del sufrimiento, la alabanza se volvió su arma más potente. Súbitamente, un terremoto sacudió los cimientos de la cárcel. Las puertas se abrieron y las cadenas se soltaron de todos los presos. Así, otra vez, la persecución fue escenario para que el poder de Dios se revelara de forma contundente, resultando en la conversión del carcelero y de toda su familia. Hechos 16, 30-34. Aprendiendo de la perseverancia de Pablo A. El poder transformador de un encuentro personal con Cristo. Antes de su conversión, Pablo era un fanático religioso enfocado en destruir la naciente iglesia. Sin embargo, un auténtico encuentro con Jesús cambió el rumbo de su vida. Esto nos recuerda que nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios. Hasta la persona más hostil o endurecida puede volverse un siervo fiel si abre su corazón al toque del Señor. B. Entender que la persecución confirma nuestro llamado. Lejos de considerar la persecución como un fracaso, Pablo la interpretaba como parte de su participación en los sufrimientos de Cristo. Filipenses 3:10. Cada vez que lo encarcelaban o lo azotaban, veía una oportunidad para testificar de Jesús. A veces, las personas que hoy conspiran contra nosotros podrían, en el futuro, ser instrumentos poderosos de Dios. Si ven en nosotros una fe genuina que ni siquiera las peores circunstancias puedan quebrantar. Nuestra obediencia ahora puede ser la semilla que el Espíritu Santo use después para tocar el corazón de quienes hoy parecen inalcanzables. La historia de Esteban nos recuerda entonces que la persecución, por violenta que sea, jamás puede anular los propósitos divinos. Cada vez que un creyente se sostiene firme y refleja el rostro de Jesús en momentos de adversidad, la gloria de Dios se manifiesta de manera inequívoca, marcando el presente y el porvenir de la iglesia con un sello de autenticidad. El apóstol Pablo, de perseguidor a perseguido. El testimonio de Saulo de Tarso, más conocido como el apóstol Pablo, es quizá uno de los relatos más impactantes en el Nuevo Testamento acerca de la transformación y la perseverancia en medio de la persecución. A diferencia de Esteban, quien entregó su vida ante las piedras de quienes no soportaban la verdad, Pablo comenzó siendo precisamente uno de esos agresores implacables que perseguían a la iglesia. Pero el encuentro que tuvo con Cristo cambiaría su historia para siempre, convirtiéndolo en un mensajero incansable del Evangelio y a su vez en un blanco constante de hostigamiento y rechazo. De perseguidor a defensor de la fe,
Antes de su conversión, la Escritura describe a Saulo como un fariseo celoso de las tradiciones judías, dispuesto a hacer cualquier cosa por preservar lo que él creía que era la verdadera interpretación de la ley. Hechos 8:1-3 y 9:1-2 presentan a un hombre lleno de furor contra los creyentes, pidiendo cartas a las autoridades religiosas para arrestar a quienes profesaran la fe en Jesús. Su fervor era tal que no solo aprobó la muerte de Esteban, sino que emprendió viajes para llevarse presos a hombres y mujeres que se habían unido al camino de Cristo. Este mismo Saulo, en el trayecto a Damasco, vivió una experiencia que transformó radicalmente su identidad. De repente, una luz del cielo lo envolvió y oyó la voz de Jesús preguntándole: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Hechos 9:4. Con estas palabras, el Señor derrumbó de un golpe las convicciones erróneas de un hombre sinceramente equivocado, despertando en él la conciencia de que había estado luchando contra Dios mismo. Tras su conversión, simbolizada por la ceguera temporal y la curación milagrosa que Ananías llevó a cabo, Pablo comprendió que el Cristo resucitado era el cumplimiento de toda la esperanza judía. Ahora, el que antes azotaba a la iglesia comenzó a predicar de inmediato en las sinagogas, despertando asombro y sospecha en muchos. Ese cambio radical lo llevó, de forma casi instantánea, a ser víctima de las mismas persecuciones que él antes infligía a otros. Un ministerio marcado por la persecución. Una vez convertido y ya reconocido como Pablo, su ministerio estuvo lleno de desafíos constantes. A lo largo de Hechos y de sus propias epístolas, vemos que fue encarcelado, apedreado, golpeado con varas y azotado en múltiples ocasiones. 2 Corintios 11, 23, 25. Era perseguido en ciudades como Listra, Iconio, Antioquía de Pisidia, Éfeso y otras muchas en Asia Menor. En cada lugar al que iba para anunciar el Evangelio, surgían opositores, líderes religiosos o gremios comerciales que se levantaban en su contra, llegando incluso a organizar revueltas para silenciarlo. Uno de los ejemplos más conmovedores está en Hechos 16, cuando Pablo y Silas fueron encarcelados en Filipos después de liberar a una joven de un espíritu de adivinación. Allí, en la prisión, con los pies asegurados en el cepo y tras haber sido azotados, no se rindieron. Por el contrario, se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios en la medianoche. Hechos 16, 25. En medio del sufrimiento, la alabanza se volvió su arma más potente. Súbitamente, un terremoto sacudió los cimientos de la cárcel. Las puertas se abrieron y las cadenas se soltaron de todos los presos. Así, otra vez, la persecución fue escenario para que el poder de Dios se revelara de forma contundente, resultando en la conversión del carcelero y de toda su familia. Hechos 16, 30-34. Aprendiendo de la perseverancia de Pablo A. El poder transformador de un encuentro personal con Cristo. Antes de su conversión, Pablo era un fanático religioso enfocado en destruir la naciente iglesia. Sin embargo, un auténtico encuentro con Jesús cambió el rumbo de su vida. Esto nos recuerda que nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios. Hasta la persona más hostil o endurecida puede volverse un siervo fiel si abre su corazón al toque del Señor. B. Entender que la persecución confirma nuestro llamado. Lejos de considerar la persecución como un fracaso, Pablo la interpretaba como parte de su participación en los sufrimientos de Cristo, Filipenses 3:10. Cada vez que lo encarcelaban o lo azotaban, veía una oportunidad para testificar de Jesús.